Una vez más le pido que sea tan amable de ir a su Biblia, al primer capítulo de Lucas. Estamos en los versos 13d al 17, lo que hemos llamado la grandeza de Juan el Bautista. Antes de leer los versos que hoy expondremos, estos serán los versos 16 y 17 únicamente, es necesario que recapitulemos cómo llegamos aquí. Lucas le ha estado narrando a Teófilo que Zacarías ha sido escogido para presentar incienso delante de Dios. El incienso representa las oraciones de confesión, de arrepentimiento, de perdón por la paz de Israel y la manifestación del Mesías. Zacarías ha recibido una visita inesperada en el santuario. El ángel Gabriel ha sido enviado a Zacarías para darle una gran noticia, y es que Dios ha oído su oración y su esposa dará a luz un hijo, cuyo nombre será Juan, el cual es la traducción griega del nombre hebreo Johanán, esto es, Dios es misericordioso. Juan será motivo de gran gozo, no solo para Zacarías y su esposa, sino para muchos más que se habrían de alegrar. El ángel describe a Juan como un varón grande delante de Dios. Jesús más adelante diría que Juan es el más grande de todos los que habían nacido hasta él. Al hablar de que será grande, entendimos que no se trata de grandeza según lo que describe el mundo, basado en logros, cualidades o aptitudes humanas. En el mundo eres grande según lo que logras, según lo que haces. En el reino de Dios la grandeza es en base a lo que Cristo ha hecho. Por medio del nacimiento de Juan el Bautista, un nacimiento milagroso, tenemos una imagen de cómo nace un cristiano. La elección que Dios hizo de Juan es una profunda ilustración de cómo Dios soberanamente elige y ha escrito los nombres de sus elegidos en el libro de la vida del Cordero de Dios desde antes de la fundación del mundo. Es Dios quien escogió a Zacarías. Dios eligió el momento preciso para dar respuesta. Dios escogió a Juan. De hecho, escogió el nombre de Juan, y Juan aún no ha nacido y Dios ya lo está declarando como aprobado delante de Dios. Dios en Cristo nos eligió y su elección trae implícita nuestra justificación. Esta grandeza de Juan sería reconocida por tres características, dos de las cuales ya mencionamos el mensaje anterior. Estos son su carácter y su llamado, y una más es su influencia. Respecto a su carácter, Juan sería un hombre totalmente dedicado, apartado a Dios. El estilo de vida de Juan sería una vida de moderación, sobria, modesta, de autonegación. Pero la consagración externa de Juan es un testimonio del poder sobrenatural que habría de fluir en él y en su ministerio. Desde el momento que sería concebido, Juan viviría bajo el control, la influencia y el poder del Espíritu Santo. También aprendimos de esto que el que ha sido justificado tiene un andar sensato, sobrio, una actitud de autonegación, está atento de no proveer para los deseos de la carne, está dispuesto al servicio de Dios. Pero nunca podremos caminar con humildad, nunca podremos caminar en unidad, nunca podremos caminar de manera diferente a la que el mundo camina, nunca podremos caminar en luz, nunca podremos caminar en amor y nunca podremos caminar en sabiduría a menos que seamos fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios. Es la vida de Dios en nosotros lo único que puede producir ese tipo de vida. Lo segundo que vimos de la grandeza de Juan fue su llamado. Su grandeza no es debido porque sea el más grande que los demás, sino porque su llamado era el más extraordinario de todos, ir delante del Mesías, es decir, ser el precursor, el encargado de la avanzada para preparar los corazones para recibir al Salvador. Juan vivió una vida diferente,
predicó un mensaje diferente y estaba preparado para morir, todo por una sola razón: su compromiso con la causa del Mesías, de Cristo. Y esa es una de las cosas que debiéramos imitar de Juan el Bautista, la devoción decidida a la causa de Cristo para que todo lo que haga esté orientado al único propósito de servir al Señor y darle honra y gloria a Él. De hecho, Juan habría de decir: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Juan el Bautista fue entonces el precursor de la primera venida de Jesucristo. Pero todos nosotros que hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal, somos precursores de su segunda venida. Por lo tanto, el carácter y llamado de Juan establecen un ideal muy elevado ante nosotros para vivir como precursores de Cristo. Es hasta aquí donde llegamos, y hoy expondremos la tercera característica de la grandeza de Juan el Bautista, y esta es su influencia o contribución. Nuestro pasaje dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Todos nosotros, de una u otra manera, hemos sido influenciados por otras personas, sea para bien o para mal. En nosotros repercuten sus palabras, sus pensamientos, su estilo de vida e incluso sus gustos. Y todos nosotros estamos de una u otra manera influenciando a otros, ya sea de manera positiva o negativa. Cuando pienso, por ejemplo, en la influencia o en las repercusiones que la Reforma Protestante ha tenido, puedo ver su gran repercusión, sobre todo en la educación. Dada la insistencia de los reformadores en la centralidad de las Escrituras para la vida del creyente, era necesario alfabetizar, era necesario educar al pueblo para que cada uno pudiera leerla por sí mismo. Los monasterios habían jugado un papel importante en la preservación de la cultura durante la Edad Media. Y en el siglo IV se desarrolló una especie de cristianismo paganizado, en lo que ellos entendían no era necesario conocer las Escrituras para llegar a ser santo, bastaba con ver las imágenes. Los reformadores, por su parte, en cambio, entendieron correctamente que el cristianismo del Nuevo Testamento no descansa en ritos, ceremonias o imágenes, sino en un libro, la palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante y suficiente. Por lo tanto, el conocimiento de las Escrituras no solo es necesario para salvación, sino para el crecimiento y la madurez espiritual. Es por eso que con el surgimiento de la Reforma, la expansión del Evangelio siempre iría de la mano con la expansión de la alfabetización de los pueblos. Es indudable que el mensaje de sola Escritura no se limitó únicamente a colocar a la Biblia en el centro de la vida, sino que para lograr esto su mensaje debía ampliarse a los que no tenían acceso a la educación, haciendo necesario alfabetizarlos para que no fuesen engañados y preparar así a la siguiente generación que esparciría la luz de las Escrituras por toda Europa, y esa influencia y sus repercusiones nos han alcanzado hasta el día de hoy. A Juan se le ha encomendado un mensaje, una misión: preparar el camino para el Mesías. Y su predicación debía tener una repercusión, una influencia poderosa, ya que muchos, dice el pasaje, de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Acá hay una nota interesante que pueda usted tener en mente. El pasaje dice muchos de los hijos de Israel, no dice todos los hijos de Israel. Ahora, la palabra clave en este versículo es se conviertan. La palabra viene del verbo epistrefo, que es volverse hacia o regresar a. Habla de hacer que una persona se vuelva o regrese a. Este verbo es usado como referencia a la conversión. Mateo capítulo 13, verso 15 dice:
y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. En Hechos 3:19 dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Santiago capítulo 5 del verso 19 al 20 dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, le hace regresar, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El mensaje de Juan llamaría al pueblo a abandonar la desobediencia y a volverse de su apostasía, de su religión hipócrita, de su rebelión, de su pecado, y volverse y regresar al Señor Dios de ellos. El mensaje que predicaba Juan era un llamado al arrepentimiento para perdón de pecados. Esto era indispensable porque el reino de los cielos se había acercado. El Rey estaba pronto a manifestarse en este mundo en la persona del Señor Jesús. Al nacer Juan, Zacarías, su padre, diría las siguientes palabras registradas en Lucas capítulo 1, versos 76 y 77. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Juan habría de predicar entonces el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de gracia y misericordia de Dios y el perdón de pecados. Todo esto obtenido de la manifestación del Mesías, el Dios encarnado. Las palabras del ángel a Zacarías respecto a la conversión incluyen una palabra que nos permite entender la palabra conversión, y la palabra es rebelde. Esta palabra, al traducirla, nos habla de una persona desobediente que no ha sido persuadido y que obstinadamente se niega. El versículo dice, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Las palabras de Juan confrontarían a los corazones rebeldes, desobedientes, obstinados, y lograría persuadir a muchos de los hijos de Israel para que se conviertan al Señor Dios de ellos. Mire, el mensaje de Juan no es que Dios habría de derrotar a los opresores romanos. El mensaje de Juan no promete libertad de la esclavitud física. El mensaje de Juan no es que Dios habría de cumplir sus expectativas de grandeza. El mensaje de Juan incluso habría de ser incómodo para los que lo escuchen. Juan habría de predicarle a una nación que pensaba que por ser descendientes de Abraham no les hacía falta ningún arrepentimiento, a pesar de las malas obras que hacían. Para ellos bastaba el templo. Juan insistirá en la necesidad de arrepentimiento para perdón de pecados, pero no un arrepentimiento solo de labios para afuera, sino un arrepentimiento genuino que se manifiesta en un cambio radical en la manera de vivir. Juan habría de decir que den frutos de arrepentimiento. Y algo interesante es que el mensaje de Juan tendría un efecto en las familias. El pasaje dice que el corazón de los padres se volverá a los hijos. Esta frase indica que el corazón paterno, el corazón se había enfriado, se había endurecido. Y el primer resultado que traería ese avivamiento de la conversión es el amor. Lo segundo que menciona es prudencia. Esto se traduce como cordura o sensatez. Habla de un conocimiento práctico. Estas dos palabras encierran los resultados de una verdadera conversión. En esta época se han levantado hombres en la propia iglesia que hablan del Evangelio, pero no es el Evangelio de Cristo. Hay muchos que llaman la atención con sus filosofías y sus nuevas interpretaciones, mismas que niegan las verdades del Evangelio y atacan la fe.
El Evangelio de hoy no pretende volver los corazones a Dios, sino a utilizar a Dios. El Evangelio de hoy ve al Espíritu Santo como un poder para ser utilizado de la manera que el creyente lo desee, siendo que la Biblia enseña que el Espíritu Santo es la persona que habita en el creyente para que él haga la voluntad de Dios, no para que Dios haga la voluntad del hombre. El Evangelio de hoy no quiere afectar la imagen, no quiere afectar la autoestima de las personas, no quiere llamarles pecadores, indignos y rebeldes, porque eso sería atentar contra ellos. Cuando empecé a predicar y cuando empezamos a plantar la iglesia, alguien me dijo alguna vez que yo no predique del pecado, que no le diga a las personas del pecado, que no les diga pecadores, porque eso los ofendería. Que la gente ha sufrido demasiado como para que en una iglesia se les llame de esa manera. Amado, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Tú nunca habrás de entender qué es la conversión hasta que no seas persuadido a admitir lo rebelde, lo pecador e indigno que eres. La misericordia de Dios nunca será una buena noticia para nadie hasta que ellos se vean aplastados por el diagnóstico que Dios ha dado. No estás enfermo, no tienes problemas de autoestima, es todo lo contrario, estás muerto en delitos y pecado, estás centrado en ti mismo, en tus deseos, en tu voluntad, de tal manera que le has dado la espalda a Dios y avanzas en una carrera de rebelión, de obstinación. Pensando como el mundo, pensando lo del mundo, deseando como el mundo, deseando lo del mundo, amando al mundo, aborreciendo a Dios. Tu mente, tus afectos y voluntades están corrompidas por el pecado a todos los niveles. Y aunque la vista de los demás pueda ser considerado grande, ante los ojos de Dios no eres aprobado. La palabra es clara. La conversión está claramente expresada en las Escrituras. No la puedes esconder y no la puedes evitar. Si rechazamos una verdad bíblica porque no nos gusta, lo hacemos bajo el riesgo y amenaza de nuestras propias almas. Oiga lo que nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 18, verso 3. Si no se convirtieren y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Un niño era una persona sin importancia en la sociedad judía, sujeto a las autoridades de los ancianos, no eran tomados en serio, eran a quienes se les tenía que cuidar, no eran personas a quien habríamos de admirar. El niño para Jesús es un ejemplo de humildad y desinterés. Lo que Jesús está diciendo es que para poder volvernos a Dios, hemos de humillarnos, de negarnos a nosotros mismos. Solo entonces estamos en el camino para ser aprobados delante de Dios. La conversión es algo abstracto, es real, es visible. Cuando un alma se vuelve del pecado a Dios, de la mundanalidad a la santidad, de la justicia propia a la desconfianza de uno mismo, de la hipocresía de su religión al arrepentimiento profundo, de la incredulidad a la fe, de la indiferencia a Cristo al gran amor por Cristo, del descuido de la oración y la Biblia al uso diligente de todos los medios de la gracia, allí hay verdadera conversión. Cuando el corazón ame lo que una vez odió y odie lo que una vez amó, allí hay conversión. Es común pensar que los inconversos, los no creyentes, los ladrones, los adúlteros, los homosexuales requieren conversión, y es verdad. Pero, ¿acaso los que van a la iglesia no necesitan conversión? ¿Acaso no requerimos volvernos a Dios y vivir vidas consagradas a Dios? Sin una conversión genuina no podemos servir a Dios. Sin una conversión genuina, obviamente, no tenemos fe salvadora.
Sin una conversión genuina no tenemos reverencia ni amor hacia Dios. Sin una conversión genuina no nos deleitamos en su palabra, no nos agrada la oración o la comunión con Él. Podemos tener una forma de cristianismo, pero sin conversión estamos muertos y nuestra religión está muerta. Amados, no podemos desligar toda esta enseñanza y sus implicaciones para nuestras vidas. Esto es vital. El nacimiento, la vida, el carácter, el llamado, el mensaje de Juan está sustentado por el Espíritu Santo. No es la obra decisiva del hombre, sino de Dios. Es sobrenatural, no está en nuestras manos. No es el resultado de simples circunstancias. No es debido a que provengamos de una buena familia, es por tener al Espíritu Santo. Usted no hace que suceda, el Espíritu Santo hace que suceda, ese es su trabajo. Y lo que Lucas nos revela es que un corazón convertido es un corazón en donde el amor de Dios ha sido derramado. Y como primera evidencia de reconciliación con Dios, es amor por Dios y todo lo que respecta a Dios. Quiero que entienda que hay dos cosas que son absolutamente necesarias para la salvación de toda persona. Número 1, es la obra mediadora de Cristo, su expiación, su satisfacción e intercesión. La otra obra es la de la conversión del Espíritu Santo producida en nosotros, su gracia renovadora y santificante. La conversión es posible debido al poder omnipotente de nuestro Señor Jesucristo. En Él está la vida. En sus manos están las llaves de la muerte y el infierno. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y Él acerca a quien quiere. Para Él es fácil crear nuevos corazones de la nada, así como le fue fácil crear el mundo de la nada. Para Él es fácil dar vida espiritual a un corazón muerto, así como le dio vida natural a ese poco de arcilla y lodo de la que formó a Adán y sobre el que sopló aliento de vida. No hay nada que no pueda hacer. La creación, la muerte, el diablo, todos obedecen su palabra. Su amor es tan grande como siempre lo ha sido. El Señor Jesucristo vive y por lo tanto la conversión es posible. Pero además de esto, la conversión es posible debido al Espíritu Santo, a quien Cristo envía a los corazones de todos los que Él se ha comprometido a salvar. El mismo Espíritu que cooperó con el Padre y el Hijo en la obra de la creación, coopera con el Padre y el Hijo especialmente en la obra de conversión. Él es quien transmite la vida de Cristo. Él es la fuente de la vida. Aquel que se movía sobre la faz de las aguas antes de que el Padre dijera, hágase la luz, es quien se mueve sobre las almas de los pecadores y quita de su corazón la oscuridad. Él puede suavizar lo que es difícil. Él puede doblar, corregir lo que es rígido y terco. Él puede darles ojos espirituales a los ciegos, oídos espirituales a los sordos, lenguas espirituales a los mudos, pies para los espiritualmente cojos, conocimiento para los espiritualmente ignorantes y vida para los espiritualmente muertos. Es el Espíritu Santo quien abre los ojos a la verdad de que somos pecadores, hijos rebeldes, pero que en la muerte de Cristo por nosotros, Dios nos amó infinitamente y nos ha perdonado. Y amados, aunque la manera de obrar del Espíritu Santo es invisible, sus efectos son visibles. Siempre se verán. Siempre se verá el fruto del Espíritu donde hay verdadera conversión. Donde no se puede ver ningún efecto, tenga por seguro que ahí no hay conversión. Donde no se puede encontrar fruto visible, puede estar seguro de que no hay conversión.
Porque esta experiencia de conversión no es un conocimiento, es un conocimiento práctico, es evidente en la vida práctica, es decir, se traduce en un conocimiento práctico. Sin el amor de Dios derramado en nosotros, no podríamos ser convertidos. De manera que el amor de Dios en nosotros, el ser reconciliados en Cristo, nos lleva a poder amar a los demás. Seguramente igual de pecadores, deudores e inmerecedores de ser amados. Mueve nuestros corazones a vivir a la sombra del mensaje de la reconciliación, reconciliándonos con otros y llevando a otros a reconciliarse con Dios. El amor que se supone que debemos estar demostrando debe ser un amor según Dios, que viene de Dios. Y el primer lugar donde debe ser evidente este amor es en casa. La versión de amor que tiene el mundo desafortunadamente no proviene de Dios, sino que viene de Satanás. Un ángel caído lleno de resentimiento que no se va a detener en su deseo de tratar de destruir todo lo que Dios le ha dado al hombre. El apóstol Juan escribe lo siguiente en su primera carta, capítulo 4, versos 7 y 8. Amados míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es engendrado de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Dios amó tanto al mundo que permitió que su Hijo tuviera que enfrentar la tortura y la crucifixión, llevando la pena de los pecados para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Alguien dijo, el camino que recorro me hace pensar en Cristo como el camino. La puerta por la que paso me hace pensar en Cristo como la puerta. No puedo manejar dinero sin pensar que no me pertenezco, sino que he sido comprado por precio. No recibo una factura sin recordar que Él ha pagado la deuda contra mí. No puedo tratar con mis semejantes sin pensar cómo me trata Dios. Y esto realmente es cierto. Una leyenda narra que cuando la emperatriz Helena buscaba la cruz donde había sido crucificado el Mesías, mandó cavar profundamente en la ciudad de Jerusalén y encontraron las 3 cruces del Gólgota enterradas en el suelo. Nadie sabía cuál era la cruz verdadera en la que Jesús murió, así que trajeron un cadáver y lo colocaron sobre una de ellas, pero no hubo vida ni movimiento. Pero cuando ese mismo cadáver tocó otra de las cruces, vivió, y entonces dijeron, esta es la cruz verdadera. Cuando vemos almas revividas y santificadas por el sacrificio sustitutivo de Cristo, podemos llegar a la conclusión de que es verdadera conversión. Corazones de piedra han sido hechos sensibles a Dios a través del Espíritu Santo, que les hace conocer esta verdad. Amados, todos aquellos en quienes ha sido aplicada la justicia de Dios, cuyos corazones son morada del Espíritu de Dios, todos poseen la misma vida, el mismo poder capaz de producir la misma calidad de carácter. Todos poseen el mismo poder para avanzar en el llamado de ser precursores de Cristo. Todos tenemos el mismo honor de ser llenos del Espíritu Santo. Quiero ir concluyendo y que podamos sacar algunas otras cosas implicadas en estos pasajes que hemos meditado la semana pasada y el día de hoy. Todos tenemos el mismo honor de ser comisionados a la misma tarea de Juan. Tenemos el honor de ser capacitados por Dios por medio del Espíritu Santo a creer, a llamar a las personas a volverse,
a reconciliarse con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No todo cristiano es llamado a ser pastor, pero todo cristiano es llamado a compartir las gloriosas noticias de Cristo y su obra. Dios no demanda los resultados. Dios demanda que compartamos la palabra con gracia y convicción. Los resultados le pertenecen a su soberanía. Pablo diría, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El mensaje es para todos. Quienes respondan corresponden a la soberana voluntad de Dios en la elección. El mensaje de Juan fue para todos, pero no todos respondieron, aunque sí, fueron muchos los que se volvieron al Dios verdadero. Si los resultados de nuestra predicación dependiesen de nosotros, realmente tendríamos razones para intimidarnos. Porque somos pequeños, somos débiles, somos erráticos. No tenemos el poder para cambiar los corazones de las personas y hacer que crean genuinamente. De hecho, no tenemos el poder para cambiar nuestros propios corazones, pero la gloria de Dios, Cristo Jesús y el Espíritu Santo son el fundamento a que esta realidad sea evidente. Y aquí hay otra pregunta que yo quiero que tú y yo nos podamos hacer. ¿Es evidente en mi carácter? ¿Es evidente en mi vida los resultados de la justificación aplicada a mi vida? ¿Es evidente que estoy viviendo una vida consagrada a Dios, amando su voluntad, gozándome en su palabra, gozándome en la comunión con Él? ¿Es evidente en mi vida los resultados de la conversión? Esto es algo que nosotros deberíamos también preguntarnos. Amados, solo Dios puede hacer esta obra. Solo Dios. Y respecto a nuestro llamado, estamos nosotros haciendo todo lo posible para que los escogidos de Dios obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Gracias a Dios que el resultado depende de Él. Amados, yo les animo, Dios mismo prometió que todos sus elegidos atenderán el mensaje según su voluntad y tendrán vida eterna. Por eso Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 10 dice, todo lo soporto, dice, por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Por qué Pablo soportaba persecución? ¿Por qué Pablo soportaba cadenas? ¿Por qué Pablo soportó burlas, intentos de asesinato, cárcel, opresión? Todo lo soportó por amor a los elegidos, a los escogidos. Lo soportó para que ellos obtengan también la salvación que está en Cristo Jesús. Porque Juan el Bautista soportó todo lo que soportó, al punto de ser encarcelado por el amor que tenía a Cristo y su causa. Lo soportó por amor a los escogidos, aquellos muchos que se volverían al Señor su Dios. En otras palabras, amados, va a haber éxito cuando prediquemos. Veremos los frutos de nuestra predicación en el tiempo que Dios determine para alabanza de la gloria de su gracia. Amados, a los ojos del mundo somos insignificantes, carecemos de estima. No somos referencia del estándar de grandeza que el mundo sigue, pero a los ojos de Dios somos de gran estima, de gran valor.
nos ha escogido, nos ha dado el privilegio de escogernos para hacernos testimonio de la grandeza de Dios y de su evangelio. La grandeza del cristiano es que Dios le haya querido privilegiar, escogiéndolo, predestinándolo, llamándolo, justificándolo, santificándolo, produciendo la vida de Cristo en él. Algo que para todo pecador, para cualquier ser humano, esto es imposible. Y no conforme con esto, nos ha querido privilegiar para escogernos como parte de su avanzada, como precursores de Cristo. Un privilegio que ni los ángeles tienen. Seguramente cualquiera de los ángeles podrían articular mejor el glorioso evangelio de Jesucristo. Pero Dios nos ha encomendado la predicación del evangelio a nosotros, hombres y mujeres pecadores que han sido redimidos por Jesucristo. Hombres y mujeres demasiado débiles y demasiado necios para hablar del poder y la sabiduría de Dios. Hombres y mujeres pecadores, pero cuyas vidas muestran los efectos de la gracia, de la misericordia, del perdón, de la conversión, y cuyo mensaje tiene la facultad de hacer lo mismo en los que lo escuchan. Por esto es que, además de ser un privilegio, es también una gran responsabilidad. El Evangelio es el único medio externo designado por Dios para la salvación de todo aquel que cree. Romanos 1:16. Si este Evangelio no se predica, los hombres no serán salvados. Romanos 10:14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Y como si no fuese suficiente, después de terminar su carrera aquí en la tierra, el cristiano finalmente es glorificado, siendo honrado delante del Padre y de todos los ángeles del Señor. Iglesia, qué gozo el nuestro, un privilegio que los ángeles no pueden entender, una grandeza que el mundo no puede tener. Amigo que me escuchas, una vez más, ven a Cristo. Vuélvete a Dios, tu Creador. Descansa tu alma en la obra completa de Cristo. Sabes que no miento al decir que eres un pecador, un rebelde corriendo detrás de los afanes y deseos de este mundo. Te has burlado de su misericordia, te has burlado de su santidad y justicia. Vives únicamente según los deseos de tu corazón, y aunque dices creer en Dios, en tu corazón no hay más Dios que tú. Ven pronto a Cristo antes que tu alma sea destruida. Solo cree que Dios puso sobre Jesús todo el peso del pecado. Descargó toda la furia de su ira santa y justa sobre su Hijo amado. Y lo hizo para no descargarla sobre el pecador que lo cometió. Lo hizo sobre Cristo, que nunca cometió pecado. La obra que Jesucristo, la justicia que Jesús obró fue puesta en la cuenta del culpable, de manera que el culpable es considerado como justo. Aquellos que por naturaleza son culpables son considerados como justos, mientras que Él, que por su naturaleza no conoció ningún pecado, fue tratado como culpable. Hoy te digo, con todo lo pecador que seas, lo sucio y vil, vuelve a Dios de la mano del gran sustituto que Dios te proporciona en la persona de su querido Hijo. No soy la persona adecuada para hablar en el nombre de Cristo, pero no hablo en mi nombre, sino como un embajador de Cristo en la tierra. Dios me ha reconciliado con Él.
Y Dios sabe que daría lo que fuese para que ustedes también se reconcilien con Dios. Antes no lo conocía ni me preocupaba por Él. Vivía bastante bien sin Él. Pero Él me atrajo. Cuando yo no lo buscaba, Él me encontró. Borró mis pecados y ha quitado mi enemistad con Él. Y hoy por su gracia me ha hecho su siervo. Y sé que Él es mi Señor, mi Padre, mi todo. No soy perfecto, pero Él está haciendo una obra en mí que yo en mis propias fuerzas no podría hacer. Y ahora no puedo dejar de intentar, aunque débil e imperfecto, no puedo dejar de intentar ser un embajador suyo ante ustedes. Él me ha dado el privilegio de haber sido escogido para ser hijo suyo, y como si para Él, Señor, no hubiese sido suficiente, me escogió para anunciar su mensaje delante de ustedes. Les pido con todo mi corazón, vengan y acepten el gran sacrificio y reconcíliense con Dios. No sé si los veré una vez más. Eso compete solo a Dios, pero quiero que se vayan con esta frase en sus oídos. Reconcíliense con Dios. No tengo nada que decirles para obtener grandeza. Lo único que tengo que decirles es que Dios ha preparado a un propiciador, a un salvador. Y Él ahora les ruega a ustedes, pecadores, vengan a Cristo, para que a través de Cristo puedan ser reconciliados con Dios. Iglesia, cuando el Señor anunció al que prepararía el camino para el Mesías, dijo lo siguiente: He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Viene el día grande y terrible sobre esta tierra, iglesia. Isaías 13 dice que el día del Señor viene y será un día cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Por favor, piensa en los que te rodean cada día, en amigos, familiares, compañeros de trabajo, personas que amas y estimas, pero que no han sido reconciliados con Dios. ¿Por qué habrías de callar el gran mensaje de Dios? ¿Por qué habrías de callar que en Cristo Dios se ha acercado y ha hecho posible el perdón de pecados? ¿Por qué te habrías de avergonzar de esta gran noticia? Es que nos avergüenza lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos avergüenza el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros, nos avergüenza la cruz de Cristo en la cual fue comprada nuestra redención. Oh iglesia, ese día terrible viene y el Señor paciente y misericordioso nos ha confiado el gran mensaje de salvación. El resultado es seguro, pues aquellos a quienes Dios quiera mostrar misericordia no podrán resistir la gracia de Dios, no podrán resistir la voz del Espíritu Santo. Tú no solo has sido escogido para salvación, sino también para llevar a otros el mensaje de salvación. Vayamos a Dios en una palabra de oración.